Avui fem un acte dedicat a la salut mental i dedicat també a de quina manera el capitalisme imposa una sèrie de patiments i de dolor i una economia del dolor i del patiment i de quina manera podem polititzar aquests malestars, sortir d'aquesta idea del malestar com una cosa privada, una cosa individual i fer com una anàlisi social, econòmic i polititzar-ho de manera col·lectiva. De quina manera també la manera en què el capitalisme funciona, amb aquesta lògica productivista d'acumulació i de disposar d'una sèrie de persones que siguin funcionals per aquesta mateixa lògica, xoca amb el propi metabolisme de les persones, amb les seves vulnerabilitats, amb les seves necessitats personals i de tot tipus. I l'acte el que busca també, i ara us presentaré els ponents, és qüestionar de quina manera les eines que proposa el neoliberalisme, aquest xoc entre productivisme i de més amb aquestes vulnerabilitats de les persones, qüestionar el tipus d'eines que ens proposa el neoliberalisme actualment per donar-li resposta. Per presentar, us presento els dos ponents. Tenim l'Alberto Cordero, que és activista d'Abrir Brecha, és militant d'anticapitalistes a Madrid, ha format part del col·lectiu madrileny Orgullo Loco i darrerament ha estat fent una recuperació de quina manera el marxisme s'ha relacionat amb la salut mental, amb la psicologia, el psicoanàlisi, etc. I ho podeu llegir, hem compartit per xarxes un article recent seu que l'han traduït al català. I també tenim a Carlos Soler, que parlarà en primer lloc, que és membre del col·lectiu Made in Spain, és psiquiatre i actualment resideix a Bilbao, com deia abans. I llavors ja deixo que parlin ells. Moltes gràcies. Gràcies a totes per venir avui, per compartir aquest espai amb nosaltres. Estic molt content d'aquesta tercera edició del Bolo amb l'Alberto i gràcies a l'organització per fer això possible. Sempre començo així, que quan Anticapi em va fer la proposta de xerrar d'això a la uni d'estiu, aquest agost, la primera reacció va ser d'aclaparament, perquè la temàtica és molt extensa, és molt complexa i no saps ni per on començar. I penses què pots aportar, potser audiències que ja estan, que militen i que estan teòricament conscienciades. I el primer que vaig intentar fer va ser un exercici de situar-me una mica jo mateix. I el primer que vull fer és explicar-vos a què em dedico, però no per allò de parlar de mi, sinó per parlar des d'on parlo, una mena de declaració d'intencions que intenta ser honesta. La meva formació, com ha dit, és de metge psiquiatre. Jo vaig estudiar aquí a Barcelona i ara fa 7 anys que visc a Bilbao i l'últim any i mig he estat treballant amb un equip que presta atenció a persones diagnosticades de trastorn mental greu que estan en situació de sense llar. És un equip híbrid que la part sanitària la porta Osakidetza, el sistema públic sanitari basc, i la part, diguéssim, del sistema d'inclusió la porta l'Ajuntament de Bilbao, i això té a veure amb les educadores de carrer, té a veure amb els albergs, té a veure amb els menjadors socials, etc. I això us ho explico per dos motius. El primer, el que he dit, per deixar clar des d'on parlo, no deixo de ser una persona experta, que està en una posició d'autoritat i que treballi dins el sistema, que criticaré, i que moltes de les operacions que puc comentar no les encarno. I per tant això el mínim que es pot fer, tot i que sigui legítim denunciar-les, és dir, però soc un subjecte que no soc qui les encarna. I el segon lloc és com un punt de partida per la reflexió, és a dir, aquesta feina que he fet aquest últim any i mig em serveix una mica per començar a parlar de tot això que volem comentar. Primer perquè és una feina que de seguida, no sé que estiguis extremadament alienat, te n'adones que per més eines tècniques i tecnològiques que tinguis com a psiquiatre, tècniques des del punt de vista potser de la teràpia o de l'entrevista, i tecnològiques des del punt de vista dels psicofàrmacs, les proves complementàries, per més eines que tinguis, alleujar el patiment de persones que ni tan sols tenen les mínimes condicions materials de subsistència i que no es donin ni les mínimes condicions per fer un vincle no és possible. Pràcticament costa que tingui sentit. I també és molt visible, és un lloc en el qual és molt visible perquè és potser molt extrem,
que aquestes condicions de vida d'aquestes persones són a l'arrel del seu patiment. Allò que anomenem trastorn mental greu està completament atravessat per la classe, pel gènere, per la racialització, pel capacitisme, per absolutament tots els eixos d'opressió que ens puguem imaginar. I també serveix per veure com la resposta en general del sistema i del sistema sanitari en concret també és la gestió de tota aquesta misèria amb una oferta de serveis que d'alguna manera genera exclusió dins l'exclusió. I quan aquestes persones que estan marcades per biografies pràcticament sempre extremadament traumàtiques i que viuen en unes condicions miserables que genera el propi sistema, que és injust i desigual, quan aquestes persones entren en crisi, i aquestes crisis són uns patiments que s'expressen de formes divergents, que no són les que se suposa que són normals de patir, quan aquestes persones es trenquen i generen alarma social, el propi sistema, pràcticament les úniques respostes que té en aquestes crisis són respostes repressives. No només parlo de la policia, sinó també de la pròpia institució psiquiàtrica, que les eines que té tenen a veure amb ingressos involuntaris, tenen a veure amb tractaments també molts cops involuntaris, amb contencions físiques, mecàniques, químiques i amb coaccions de diferents menes, com per exemple vincular les prestacions al compliment de certes condicions que poden ser draconianes. Per què dic tot això? Perquè ara la salut mental està molt de moda. Possiblement mai se n'ha parlat tant com ara de salut mental, però se'n parla d'una manera determinada, des d'unes posicions determinades i no des d'altres. I em sembla molt important començar amb això, portar a primera plana com es relega les persones que tenen un patiment psíquic extrem, que tenen formes més divergents d'expressar aquest patiment. I parlo de persones que estan institucionalitzades, però no només, sinó també incapacitades legalment, parlo de persones que estan tancades no només a llocs, sinó en marcs ideològics que tenim, que construeixen aquesta alteritat, aquesta altra persona que està boja i que resten autonomia i que resten credibilitat. I penso que la lluita contra el capacitisme i contra les ideologies de la normalitat ha de ser una qüestió de justícia social de primer ordre i ha de formar part de qualsevol moviment que es vulgui considerar emancipador i transformador. I esclar, quan parlem de col·lectivitzar els nostres patiments, que és una cosa que intentarem fer avui, no ens podem permetre oblidar aquestes persones i no podem seguir construint aquestes persones com l'altra o com l'excepció. Dit això, la intenció és parlar d'una forma una mica més abstracta, una mica més global, com comentàvem a la intro, de com el sistema socioeconòmic imperant, el sistema capitalista afecta la nostra salut mental, entre cometes. D'entrada vull fer un disclaimer, que no sempre funciona, però el vull fer, i és que el nivell d'anàlisi que intentarem fer és estructural, és poblacional, i que la crítica que farem del capitalisme com a sistema hegemònic no implica que no hi hagi altres formes de patiment que puguin tenir altres orígens que no estiguin estrictament lligats al capitalisme i que no siguin molt, molt importants o fins i tot fonamentals. I tampoc implica que dins del capitalisme no hi hagi experiències que no estiguin totalment dominades pel patiment o experiències que sí que s'hagin sentit alleujades, ajudades o fins i tot salvades pel sistema i que el sistema no tingui parts salvables. I la meva intenció és només fer algunes pinzellades per intentar bastir un marc comú pel debat, intentar donar 4 idees. S'està parlant molt de salut mental i si mirem el nostre voltant jo crec que està molt clar que hi ha molta gent que no estem bé, que no estem bé d'ànims, que tenim molta angoixa, que no dormim bé, que patim molt, que ens falta energia. És una cosa força comú quan intentem compartir. I si rasquem una mica veiem que al darrere de tot això, de tots aquests patiments, en molts casos hi ha, almenys en part, unes condicions de vida o unes opressions estructurals que estan intervenint molt fortament i que generen aquests patiments i una impotència a l'hora de no aconseguir saltar. Jo crec que és intuïtiu d'alguna manera entendre que si vivim en un sistema social i econòmic que viu en crisi permanent, que busca expandir-se de forma continuada, incloent els nostres àmbits cognitius i emocionals, que necessita de la desigualtat per funcionar i de l'alienació i de la coerció per mantenir també aquest funcionament, això pot generar patiment. Això crec que és intuïtiu. Hi ha qui parla que el capitalisme suposa una mena d'inflació psíquica, és a dir, és com una espècie d'acceleració extrema del cos i de la ment per tal d'augmentar contínuament la productivitat, que és un objectiu principal, i la capacitat de domini sobre la realitat. Té un enteniment del futur com una expansió infinita, continuada, i que avui ja comencem a tenir molt clar que això està esgotat i que això només es pot sostenir a través de la massacre. Però hi ha una modernitat blanca
imperial que pensa que la potència és la llibertat il·limitada, un enteniment molt concret de la llibertat, i que això ha estat la màscara de l'opressió de la majoria de la humanitat. I clar, aquesta idea de potència il·limitada és romàntica i és feixista. Hi ha un concepte que és el de la fàbrica social, que ve de l'autonomia obrera italiana, que és un concepte interessant perquè parla que tota la societat s'ha anat organitzant com una mena d'espai de treball. I que dins d'aquesta fàbrica social hi ha la precarietat, que és construïda i que s'utilitza per forçar la gent que no pugui escapar d'aquesta fàbrica, d'aquesta xarxa. Hi ha una societat de consum que el que fa és que el rang de nínxols productius cada cop sigui més ampli, que fins i tot en el temps d'oci, per exemple, estiguem fent coses productives, i que les experiències de treball es regeixin cada cop més per la gestió del rendiment, no? Tota una sèrie de característiques que ens generen coses, no? Ens generen expectatives i ens generen sensacions. Una altra eina del sistema molt potent és l'estigmatització de les classes més desfavorides, és a dir, substituir les possibles dinàmiques de solidaritat per dinàmiques de sospita, com es ve a dir, del penúltim contra l'últim, no? També les xarxes de vigilància són eines que utilitza el sistema per disciplinar, i van des de les més òbvies, com la policia, fins la interiorització d'aquests missatges de rendiment, d'èxit, i que també en generen una sèrie d'imperatius. Cada vegada hi ha menys gent fora d'aquestes xarxes, i l'espai públic cada cop està més privatitzat, cada cop és com més difícil escapar. També el perill es pronuncia com una cosa constant, només cal mirar els mitjans de comunicació, com una amenaça contínua que alguna cosa encara pitjor passarà. En aquest sentit, culturalment fa temps que estem inundats de relats distòpics, d'això n'ha parlat molt la Laila Martínez, i és una mena de colonització de la nostra imaginació col·lectiva, una mena de fomentar que no hi ha futur, fomentar allò del virgencita que me quede como estoy, no hi ha esperança, i això també a nivell cultural existeix una sèrie de relats que condicionen molt com veiem les possibilitats que es pot fer i fins on es pot arribar. Tots aquests mecanismes generen, evidentment, una mena d'angoixa generalitzada, tot això que he comentat, i també de desesperança. I això, al mateix temps, es genera i s'utilitza com una eina de subordinació també. La precarietat en si és ansietat, i tractar les persones com a rebutjables és un mecanisme de control també. I tot aquest patiment psíquic es canalitzarà pels marcs culturals dominants, és a dir, es crea una mena de subjecte neoliberal que és hiperindividualitzat, que se'l fa responsable de gestionar les seves pròpies crisis, i això serveix per negar les condicions estructurals que en part són responsables d'aquesta inseguretat i d'aquest patiment. Les narratives biogràfiques es tornen superinestables, se'ns insta la flexibilitat, s'utilitza la precarietat, la temporalitat i la fragilització dels vincles socials. I aquest imperatiu de rendiment del que hem parlat que ens interpel·la cap a la competitivitat, cap a la hiperproductivitat i aquesta contrapart del no poder més, de la fatiga, d'aquesta societat del cansament. I amb tot això el capitalisme fa campanyes de salut mental i, com dèiem abans, probablement mai se n'ha parlat tant d'aquests temes. Llavors se'ns convida a la visibilització, se'ns convida a les campanyes contra l'estigma, que en parlem i que portem els nostres símptomes perquè tot seguit aquests símptomes siguin privatitzats i siguin individualitzats. La resposta es convertirà en individual. Clar, com a marc cultural dominant és evident que el capitalisme ens imposarà les seves narratives sobre com hem de patir i què hem de fer amb aquest patiment. I això ho fa basat en multitud de binarismes que són falsos i que penso que cal continuar derribant, que van des de bondat-maldat, salut-malaltia, seny i bogeria, capacitat-incapacitat, productivitat-improductivitat, i aquests binarismes no ens permeten viure en les contradiccions que són pròpies de ser humans. No ens deixen, o blanc o negre, entre nits no hi ha res i si no hi ha una banda o l'altra o si no serveixes. Alhora el capitalisme ja fa molt de temps que s'ha apropiat i que fa servir la ciència, és a dir, fa cientificisme, instrumentalitza la ciència per tal de mirar de convèncer que les bases, que els orígens dels nostres patiments psíquics són individuals i que estan en el nostre cervell. Aquesta instrumentalització se segueix una resposta tecnocràtica. El problema està dins teu, és d'origen biològic i la resposta és tècnica a través de teràpies individualistes o tecnològica a través de psicofàrmacs i altres solucions. I tot això ve mitjançat per experts. Clar, això és una eina ideològica fantàstica per fer allò de culpar la víctima i emmascarar els determinants socials que en bona part estan darrere d'aquests patiments dels que parlem i que són de naturalesa política.
amb totes aquestes persones que estan malament, el capitalisme el que intentarà és... La primera intenció és recuperar-les com a productives. I a les que no pugui recuperar, doncs, d'alguna manera que no molestin gaire. Apartar-les, si pot ser. I això respon a la construcció d'una normalitat i d'una jerarquia del valor humà en funció de l'estatu quo bàsic, persona blanca, cis, hetero i sana. I dins de tot això el sistema psiquiàtric té un mandat ambivalent, perquè té un mandat de cures, i això és molt real, però té un mandat de control social d'aquesta desviació de la norma. I respon a aquesta visió repressiva de la normalitat. Rebutgem el que no s'adapta, rebutgem el que no serveix al sistema per ocultar aquesta contradicció essencial, que és que la producció de mercaderies es correspon amb la destrucció de la vida. Aquestes últimes dècades hem viscut una mercantilització espectacular de la salut mental, no només amb aquestes campanyes que mencionàvem, sinó amb una expansió enorme dels diagnòstics i dels tractaments i dels serveis de salut mental, sense que hi hagi una clara milloria dels pronòstics i sense que hi hagi hagut una dedicació a millorar les condicions de vida que estan a l'arrel de molts d'aquests patiments. I aquí un altre disclaimer. Crec que hem d'evitar aquesta falsa dicotomia que, això que dic no implica que un abordatge individual d'aquest patiment sigui inútil, és a dir, una teràpia no ha de ser inútil de cap de les maneres i no vull dir això, sinó que aquestes teràpies en algun moment hauran d'incorporar en molts casos aquesta visió sistèmica per ajudar a la comprensió del que ens està passant i sobretot a poder-ho transformar i que a més d'aquesta teràpia individual hi haurà d'haver alguna mena de resposta estructural i política, en el sentit col·lectiu. Després de tot aquest baixón, toca pensar com seria un enfrontament anticapitalista de tot això. I evidentment jo no tinc les respostes, ni crec que cap persona individual les tingui, sinó que es tracta precisament d'una construcció col·lectiva. Jo puc donar alguna idea, que és la intenció que tinc. Davant d'aquest patiment massiu que genera el sistema i que mira de gestionar i que mira de donar-li la volta per continuar produint benefici, és fonamental donar-li un sentit col·lectiu i contrahegemònic. I a l'hora de posar-li paraules i que no ens les posin, hi ha qui està apostant per intentar fer servir paraules menys tècniques i més col·lectivitzables, com aquest concepte del malestar, que en parlen el Javier Padilla i la Marta Carmona, que acaben de treure un llibre. I per què es defensa una mica aquesta idea, intentar utilitzar aquesta paraula com una mena de sentir que no està molt definit i precisament per no estar tan definit i ser tan concret pot ser més transversalitzable, més transversal. Aquesta sensació que aquí hi ha alguna cosa que no va bé, una mena de sentiment d'època col·lectiu, tot i que pot anar molt lligat a relats biogràfics concrets de cadascuna de nosaltres. Clar, hi ha generacions que ja van tenint pes en el discurs col·lectiu que han viscut una crisi permanent i que ja van veient que allò que abans es podia pensar com un fracàs individual està clar que és un fracàs del sistema. I en aquest sentit, aquestes idees de malestar o aquests conceptes més col·lectivitzables són més fàcils, llavors ajuden més a transcendir aquesta mena d'estat de catàstrofe i d'impotència que no pas parlar de coses més tècniques com diagnòstics o com símptomes concrets i ens ajuden a trobar més els punts en comú, que potser és el que en part ens interessa sense deixar de banda les coses subjectives. En aquest sentit està clar que els nuclis petits de trobada i d'organització són imprescindibles. Evidentment les grans explosions comunitàries no sorgeixen del no-res. I trobo que per la recomposició, perquè una mà fa forces, la imaginació col·lectiva és molt important. El capitalisme ha fet esforços gegants per desintegrar-la, per desfer la nostra imaginació. En això insisteix molt en David Graeber i crec que té moltíssima raó i una altra cosa és com ho fem. I que contra el pànic que només hi ha un antídot, que és pensar juntes. I ens farà falta una mena de sensibilitat apocalíptica, que deia Levinas, que és aquesta sensació que això ja no s'aguanta i que cal una terra nova, que crec que això ja ho tenim bastant clar. Una mena d'ingenuïtat superior, és a dir, a deixar-nos interrogar de debò pel que està passant i no pensar que ja tenim totes les respostes, perquè si no la imaginació aquí no sortirà. I entendre i transformar aquest malestar en una nova actitud, no quedar-nos només amb que malament que estem, sinó fer aquest esforç per elaborar. I el Bifo Berardi diu que elaborar el trauma de forma col·lectiva és una tasca sobretot política i poètica. Penso que hem d'entendre que el sistema és vulnerable estructuralment. És a dir, un sistema que depèn d'aquesta manera tan exagerada d'alienació, de tenir-nos angoixats i angoixades de la nostra impotència, això són mesures desesperades i probablement això significa una escletxa per la ruptura.
En aquest procés de remarcar el malestar com una contradicció bàsica creada pel capitalisme és molt important aquest fet de connectar les qüestions personals, d'allò que m'ha passat a mi a nivell biogràfic, d'allò que m'està passant, amb les qüestions institucionals i culturals per traslladar-nos d'aquesta mena de posició d'objectes paralitzats, subjugats, a subjectes disposats a renegociar la nostra història. Posar-ho en comú crec que pot ajudar a això, a comprendre, donar sentit a allò que ens està passant i solidaritzar-se per transformar la situació. En aquest sentit és molt important la validació, és una cosa que molts cops no passa, és a dir, sí, el dolor que estem tenint és real i sí, el dolor que estem tenint, els nostres problemes no són només personals, però aquest pas és molt important i molts cops no es dona. És important intentar col·lectivament transformar aquests malestars en sentiments d'injustícia, que potser són una mena de sentiments més centrats en mobilitzar. Però és un procés i que moltes vegades no es pot accelerar. La idea és això, recomposar les subjectivitats de forma autònoma, no deixar que se'ns imposin des de fora tots aquests relats distòpics i desesperançadors. Aquí ve una alerta rojipardos. Convertir aquest malestar en una cosa mobilitzadora no significa aglutinar-se entorn d'una única identitat compartida ni d'aplanar la diversitat d'experiències del patiment. Significa anunciar col·lectivament una sèrie d'interessos compartits i potser de comprensions concretes d'aquestes condicions materials que ens estan produint el malestar. Ojo! Com deia Fischer, es tracta de construir relacions més potents que aquestes forces que produeixen el malestar i per això és necessària la justícia social en majúscules, en el sentit que li dona Nancy Fraser amb els 3 eixos de redistribució, és a dir, necessitem recursos per subsistir, per tenir una mínima seguretat material, infraestructures per poder construir una vida en comú, necessitem reconeixement del paper transcendent de les persones individuals i dels col·lectius i necessitem la representació. Aquesta idea de la cancel·lació del futur i que no hi ha esperança, el que intenta és eliminar la mera intenció de tenir representació política i no, hi ha futur i el futur està per fer. Dins de tots aquests processos és molt important entendre, crec, com es racionalitzen les relacions de poder. Si no entenem això, vindran unes institucions noves amb els mateixos objectius que les prèvies i repetiran, prendran el relleu. Això vol dir assumir que hi ha algunes institucions que no són reformables, que no és que estiguin funcionant malament, sinó que estan dissenyades precisament per discriminar, des d'uns fonaments que poden ser colonials, supremacistes, patriarcals, capacitistes, i que aquestes institucions probablement caldrà abolir-les. En aquest sentit, l'abolicionisme entès com l'abolicionisme policial, l'abolicionisme del sistema industrial de les presons, que té les arrels en els moviments de les dones racialitzades, no és un projecte negatiu, primàriament, sinó un projecte positiu, amb una proposta que no es tracta només de derogar lleis, no es tracta només de desfer-se de la policia o dels psiquiàtrics, sinó de prevenir que es produeixin més danys i que si ocorren, que no hi responguem amb mecanismes que els alimentin. I per tant, per fer això s'enfoquen els determinants socials, els determinants culturals i polítics que estan a l'arrel d'aquests problemes. És una anàlisi estructural i és una proposta d'organització política que intenta construir un sistema que refusi aquests mandats de control social i que afronti el conflicte des de negociar i comprometre's i no des de restringir i des de la coerció. Potser cal deixar de creure que el sistema que tenim ara és l'única font de seguretat, seguretat és aquesta paraula terrorífica, i que tota l'objectivitat resideix en narratives que estan construïdes de dalt a baix per persones que són expertes i eliminar quasi res les asimetries de poder, intentar practicar una mica la llibertat i la solidaritat. I per acabar, posar sobre la taula una mica com s'està abordant tota aquesta qüestió del malestar des de les militàncies. És un tema que em sembla fonamental perquè sovint ens trobem que les pròpies organitzacions militants incorren en aquestes dinàmiques que estem intentant combatre, i incorren en aquestes dinàmiques accelerades, productivistes i fins i tot trituradores. I que calen segurament espais i disposicions per poder posar en col·lectiu aquests malestars, aquests patiments, inclosos els més divergents. Això és un repte. Hi ha molta gent que està molt cansada, que no pot més, que està molt angoixada, que està molt trencada i jo crec que no ens podem permetre deixar aquesta gent enrere. I clar, això requereix uns ritmes més lents i unes escales potser més humanes de les que normalment estem disposats a admetre. Calen espais de respir, amb uns estils d'interacció potser més tranquils i d'escolta. I aquest és un tema que penso que és molt rellevant i que potser després ens hagués de gust debatre'n una mica o no. És un tema delicat, soc conscient. I volia acabar amb una cita d'en Bifo Berardi també, que diu que només quan som capaços d'elaborar la nostra condició mortal en termes solidaris podem imaginar una mica de felicitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alberto, quan vulguis, és el tuyo. Vale.
el otro día, cuando estaba justo antes de irme a la cama el día anterior a la charla en la Universidad del Rabat, me preguntaba qué quería conseguir yo con esta charla. En la charla se habla de muchas cosas, pero yo me conformo con que de aquí salga la gente sabiendo qué es eso que dentro de los colectivos locos llamamos locura. Y bien, pues para empezar a conocerlo, quería como que la gente tuviera en la cabeza una cita de David Cooper, un reconocido psiquiatra del movimiento de la antipsiquiatría. La cita dice: en el capitalismo la normalidad es definida por los dueños de los medios de producción en base a sus intereses de clase. Esta definición se puede complementar con la definición que da la OMS sobre salud mental, la cual define como un estado de bienestar en la que eres capaz de hacer una aportación a tu comunidad y puedes trabajar de forma productiva y fructífera, y puedes soportar el estrés normal de la vida. Y aquí podemos bifurcar dos caminos que son interesantes. Primero, la diferencia de estrés. No es lo mismo el estrés de una persona negra pobre que el estrés de una persona blanca rica. No es lo mismo el estrés de una persona trans que de una persona cis. Y también el trabajo como piedra angular de la salud mental y de la normalidad dentro de nuestro sistema, que nos va a acompañar durante toda la charla. Ante esto hay que decir que, le leí una vez a un filósofo que hablaba sobre psiquiatría, que el pobre siempre es peligroso para el capital y por lo tanto es mucho más patologizable. De esto vamos a hablar a continuación, pero Morel, Magnan y Maussley son los padres de la psiquiatría biológica, y ellos tienen una frase que, a pesar de que son psiquiatras biológicos, aquí me parece que consideran bastante los determinantes sociales. La frase es literal: la miseria es el caldo de cultivo de la degeneración. Esto se ve también en las teorías de algunos viejos conocidos de aquí, Vallejo Nájera y López Ibor, los psiquiatras franquistas y torturadores, que decían que la degeneración y la locura que sufría el pueblo español, o sea, las enfermedades mentales, venían de una cultura excesivamente proletarizada y de una falta de defensa de los valores de las clases altas y de su moralidad. Ante esto hay que decir que también, para poner otro ejemplo, el alienismo francés. El alienismo es lo que sucede antes de la psiquiatría, lo que sienta un poco las bases de la psiquiatría y el tratamiento moral. El alienismo francés tenía sueños húmedos con unos manicomios donde las personas pudieran trabajar. Es decir, donde las personas salieran a trabajar, salieran a producir, dieran una parte de los ingresos, se los dieran al manicomio, y a la vez el manicomio juzgara la salud de las personas que se encontraban allí ingresadas, lo juzgaba a través de cómo se relacionaban con el trabajo, de la relación que tenían con el trabajo y de cómo rendían en él. Bien, ante esto hay que decir que no es difícil conectar la relación de estas dos bases de la psiquiatría con la herencia en la OMS. Ante esto, y con lo que he dicho antes de que los pobres son más patologizables, vamos a poner varios ejemplos de ello, pero sobre todo vamos a hablar de Giorgio Antonucci, que voy a leer una cita literal suya, más bien es un relato en el que expone una situación en la que se ve claramente cómo la psiquiatrización afecta sobre todo a los que tienen menos poder. Dice: no soy religioso y no soy creyente, pero siempre he tenido relaciones con los demás sin prejuicios. Una vez que estaba allí, todavía no me había licenciado, hubo una pelea entre una chica prostituta y una persona de la casa. Vi llegar a la ambulancia y se llevó a la chica prostituta al manicomio. Yo intenté oponerme, pero no pude porque no tenía ninguna autoridad. Este hecho me dejó muy afectado. Descubrí que, en general, se acaba en el manicomio como en una clínica psiquiátrica por alguien con más poder. Puede ser el padre, que tiene más poder que la hija, el marido, que tiene más poder que su mujer, el jefe, que tiene más poder que el empleado. Si una persona con menos poder expresa una manera diferente de pensar, se convierte en una tragedia. Por ejemplo, si el Papa dice que existen los ángeles y los diablos, tiene el poder para decirlo sin que nadie lo ponga en tela de juicio. Entre todas las historias que conozco, recuerdo la de una chica, una campesina, que decía, ya que estaba agobiada por unos temas muy concretos, que por la noche la atormentaba el diablo. La llevaron al manicomio. Tenía el mismo discurso que el Papa, solo que desde una condición de no poder. Esto explica perfectamente la frase que solemos decir en El orgullo loco, que no es un desequilibrio químico, es un desequilibrio de poder. Y ante esto vamos a poner otro ejemplo, por si faltaban ejemplos, de por qué los pobres son más patologizables que las personas ricas. Bien. Hace unos días estaba con una compañera en Madrid, un militante también, y me dijo
que estaba paseando por Vallecas y se encontró a una persona muy mal vestida, vestida de forma muy rara, me dijo, y cantando una canción en inglés de una manera muy loca. O sea, no me dijo loca, pero después me dijo, es que la gente está muy loca, es que hay algunos pobres que están muy locos. Bien. Ante esto sí, Elon Musk o Sergio Ramos y fueran por la calle vestidos hechos unos harapos y cantando una canción en inglés, en ningún caso pensaríamos que están locos. Pensaríamos que son extravagantes, que tienen gustos extraños o que son gente rara. Pero no pensaríamos que están locos. Si esta persona hiciera eso de cantar vestido hecho un cuadro al lado de una clínica de salud mental o al lado de un hospital que tuviera una planta psiquiátrica, probablemente lo que pasaría es que las personas de la planta psiquiátrica, si alguien avisara, esa persona acabaría encerrada en una planta psiquiátrica y atada a los 30 minutos de estar allí. Esto lo digo por experiencia. Y bueno, eso. También hay un estudio que en Reino Unido nos dice que la esquizofrenia es más fácil que la reciban personas pobres o racializadas. Las personas negras de ascendencia caribeña tienen 4,6 veces más oportunidades de recibir ese diagnóstico. Las personas de ascendencia africana 4,1 y las personas pakistaníes tienen un 2,3. Ante esto, y vamos a volver a hablar de ello, hay que decir que el sistema psiquiatriza a lo que sería su enemigo. Es decir, el sistema psiquiatriza como ha psiquiatrizado a personas LGTB, ha psiquiatrizado a los habitantes de las colonias y se aprovecha de ello. Y de esto vamos a hablar después con un ejemplo de Silvia Federici. Todo esto tiene que ver con la explotación a las clases subalternas. Taxonomizar como enfermedad los eslabones perdidos del trabajo es importantísimo para nuestro sistema. El objetivo del capitalismo aquí es gestionar la miseria con el fin de aumentar la acumulación de capital. De hecho, Marx tenía una frase que le oí una vez en una charla sobre el tercer sector, que era: la acumulación de capital siempre corre en paralelo a la acumulación de miseria. Es decir, se trata de valorizar el capital a través de la gestión de esa miseria, a través de gestionar los eslabones perdidos del propio proceso de producción. Además, esto implica una cierta reproducción ideológica, no vamos a mentirnos, y un proceso de alienación continuo. O sea, la mayoría de procesos de individualización del dolor son una fábrica de realismo capitalista enorme. Las lógicas de explotación y consumo le salen rentables al capital. Es a la vez una forma de trabajar en pro de la normalización social, de aumentar el rendimiento, y no solo a través de los psicofármacos, sino también de las consultas de salud mental, de los psicólogos, y a través de ello generar enormes ganancias. Esto es la privatización del estrés que diría Mark Fisher, pero también la dice el SPK, que es el Colectivo Socialista de Pacientes, que después, si queréis, os cuento de qué va. Es una organización terrorista. Vale, pues muchas de estas técnicas se encargan de resituar al loco, que esto lo dice el SPK, en los amplios valores de la clase media, en la familia, en el productivismo, en que lo sano guarde cordiales lazos con los intereses de la clase dominante. Y ante esto siempre decía Deleuze, en su libro Capitalismo y Esquizofrenia, una frase muy interesante que decía que la psiquiatría es la única ciencia que se empeña en valorar tu estado de salud por tu coche, tu casa y tu familia. Bien, ante esto hay que decir que cómo se genera esta obediencia. Podemos ver cómo se genera esta obediencia dentro de la psiquiatría en los propios elementos que la psiquiatría usa para torturar a sus pacientes. Digo torturar porque hay un documento de la OMS, del relator para la tortura, que dice que la psiquiatría tortura a sus pacientes, o sea que no... Pero, o sea, las correas y la camisa de fuerza se notan muchísimo más. Es decir, la camisa de fuerza ya no se usa, pero se usaba, se notan muchísimo más, es decir, refuerzan su presencia cuanto más te resistes a ellas. Es decir, cuanto más tiras de las correas, más te resisten, más las notas y más lesiones te pueden provocar. No es difícil ver a partir de ahí como una relación entre la intención de provocar falta de resistencia y obediencia. Esta solución, la de la adaptación y la gestión de los que se han salido de las relaciones sociales y productivas, es coherente con nuestro sistema, porque siempre parece que nos choca mucho, pero es lo más coherente que puede hacer nuestro sistema. Al final, y esto decía el SPK, la enfermedad es la única forma de vivir bajo el capitalismo, que no nos engañen.
O sea, ¿por qué digo que es coherente? Cuando alguien lo despiden de su trabajo, no trabajamos para unas relaciones laborales en favor del trabajador. Trabajamos para que esa persona vuelva al mercado laboral, que es causa de su precariedad. Cuando una persona la desahucian, no trabajamos para parar los desahucios, trabajamos para que no se la excluya socialmente. Y normalmente a través de las obras sociales de bancos, que son los que han financiado ese desahucio, han provocado ese desahucio. Al igual cuando una persona sufre, no trabajamos en pro de un sistema que no genere ese sufrimiento, sino a través de la normalización social y productiva, en la inserción dentro de la esfera capitalista de la sociedad. Y me he dado cuenta de que se me ha olvidado decir una cosa, pero vamos a decirla ahora. O sea, cuando hablamos de que esto no es nada nuevo, también hablamos de que en el capitalismo la propia ciencia en algunos casos llega a funcionar como una especie de solución tecnocrática en reproducción del capitalismo. Es decir, y voy a poner un ejemplo claro, ya que somos un partido socialista, que no se diga. En un estudio sobre el cambio climático, la solución que se daba al final del estudio como posible solución al cambio climático era poner unos espejos en el Ártico. Es decir, la ciencia a veces funciona como cuando el capitalismo no da más, igual que cuando las personas no dan más, aporta soluciones tecnocráticas para que el sistema siga dando más, para que continúe, para reproducirlo constantemente. No digo que la ciencia siempre funcione así, pero es cierto que a veces funciona así. Bien, pues vamos a poner el ejemplo de Silvia Federici sobre por qué el sistema psiquiatriza a sus enemigos y se aprovecha de ellos. Silvia Federici dice que en Estados Unidos a las mujeres se les aplicaban lobotomías porque, aun sobreviviendo a esa tortura, a la lobotomía, eran capaces de seguir con los trabajos reproductivos, con los trabajos de cuidados. Esto no es difícil de relacionar a día de hoy. Las mujeres consumen casi el doble de psicofármacos que los hombres, sobre todo benzodiazepinas, y el electroshock se aplica primordialmente a mujeres, porque sí, el electroshock se sigue dando en la sanidad pública. Y a esto me refiero cuando digo que el capitalismo deshumaniza a sus enemigos y se aprovecha de ellos. A través de Mauricio Lazarato, a través de una teoría de Félix Guattari y de Foucault, desarrolla como una teoría que es lo que él llama la guerra de subjetividades. Él dice que a través de la guerra contra las mujeres, que teoriza Silvia Federici, y a través de la guerra contra las colonias, el capitalismo crea un aparato de disciplinarización obrera que le sirve para colonizar su interior. Es decir, para colonizar a su propia población. Y la psiquiatría formaría parte de esa herramienta, como también formó parte de la guerra contra las mujeres y la guerra contra las colonias. Y ante esto vamos a poner dos ejemplos de cómo la psicología y la psiquiatría participan actualmente de esa reproducción ideológica del sistema. Bien, hay un hecho constatado que es que las familias felices generan trabajadores dóciles. Ante esto, la psicología se impuso la tarea de examinar en qué consistía una familia feliz e intervenir cuando éstas se apartaban de su ideal. En este quehacer, la psicología lo que hace es tratar a la familia como una unidad observable, psicologizable. Proyecta las relaciones sociales concretas, fruto del capitalismo, en el plano individual. Es decir, a nadie nos debería extrañar que las relaciones del trabajo, es decir, las relaciones jerárquicas que se dan en los ámbitos de trabajo, también operen dentro de nuestras relaciones íntimas. Es tratar a la familia como un único individuo, como el individuo que la misma psicología fragua y naturaliza, un individuo individualizado, neoliberal. Bien, pues nos encontramos frente a una definición circular de las propias relaciones sociales. Es decir, los individuos y las familias, los individuos y los grupos sociales son equiparables. Por lo que no sorprende que la terapia familiar lo que haga es recurrir a modelos funcionales, es decir, a modelos de reparación. A partir de esta imagen, que es como cibernética, lo que hace es reparar y arreglar a las familias a través de la terapia familiar. Es decir, psicologiza a la familia, psicologiza al individuo y a la familia y presupone que los sistemas disfuncionales precisan ser reparados y arreglados. Vamos a poner un ejemplo que refuerza esto, que es, supongo que nadie de aquí conoce a John Bowlby, porque sería interesante, pero John Bowlby es el creador de la teoría del apego,
La teoría del apego se populariza en la Segunda Guerra Mundial, es la que dice que los hijos sufren problemas de salud si se alejan de la madre. Bien, pues esta teoría se populariza y empieza a salir en todos los medios en la Segunda Guerra Mundial como una estratagema ideológica y política para persuadir a las mujeres que habían empezado a trabajar en las fábricas de regresar a sus hogares con sus hijos y a volver al trabajo reproductivo. A través de esto la psicología no solo, porque actúa en un doble sentido, no solo refuerza a la familia, a la reproducción del capital, también refuerza la heterosexualidad normativa, el ideal de familia reproductiva, es decir, ese ideal de familia entendido como un sistema con un funcionamiento saludable que asume que descansa en la psicología natural de los hombres y que actuaría como complemento de la psicología natural de las mujeres. La relación armónica entre el marido y la mujer que se considera como garantía de la salud dentro de la familia. Es decir, a través de esto la psicología empieza a reforzar algunos de los cánones que le viene bien al propio sistema. Es decir, hay una cierta complicidad. Bien, pues vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo del TDP. Lo siento por centrarme tanto en las mujeres, pero la psicología es muy agresiva con esto. El TDP, entre sus síntomas se encuentran, tienden a ver las situaciones en términos extremos, o todo es bueno o todo es malo, sentimientos súbitamente cambiantes a menudo llevan a relaciones intensas e inestables, manifestaciones de ira inapropiada o impulsividad, y que el mismo DSM nos dice el trastorno límite de personalidad se diagnostica sobre la base de una evaluación psicológica que el proveedor de atención médica valorará los antecedentes y la gravedad de los síntomas de la persona. Bien, es muy curioso, siempre lo pienso, siempre lo digo porque me parece muy curioso que el propio DSM te hable en masculino, porque sé que es una cosa obvia, pero cuando tú vas al psiquiatra normalmente lo que pasa es que te encuentras a un señor muy mayor delante tuya juzgándote. Bien, pues ante esto hay que decir que el TLP se diagnostica principalmente a mujeres, y hay que decir que si el capital nos ha enseñado que las mujeres tienen que ser calladas, moderadas, templadas y no llamar la atención, ¿cómo no nos va a parecer sus manifestaciones de ira inapropiadas, su impulsividad demasiado exagerada, o nos van a parecer que sus sentimientos son demasiado cambiantes? Es mucho más fácil patologizar a las mujeres a través del TLP. Es decir, es una manera de destruir las herramientas y destruir la capacidad de construir alternativas, de patologizar a las clases subalternas. Y esto se suma al hecho de que se considera una desgracia personal y se destroce toda la posibilidad de crear lazos. Es una manera de que la única posibilidad sea sumergirte en esas dinámicas capitalistas de despolitizar la salud mental, de hacer de la solución de la gestión del sufrimiento algo apetecible y de individualización algo natural. Imposibilita crear lazos más allá de los meramente contractuales y aquellas comunidades que son históricamente necesarias y útiles para el capital, como ya he dicho, de la familia. Jennifer M. Silva, que es una antropóloga que cita bastante Mark Fisher, y después encontré que no tenía ni Wikipedia, que me parece curioso, la verdad. Dice que para movimientos sociales como el feminismo, el proceso de empezar a colectivizar y compartir los dolores fue el primer paso para la creación de una conciencia colectiva radical. Es decir, que el capital hace el sufrimiento el caldo de cultivo perfecto para la explotación. Y aquí vamos a hablar del SPK de nuevo. El SPK habla de una doble explotación de los enfermos. El SPK aquí teoriza de alguna manera o sienta las bases de lo que sería la privatización del estrés de Mark Fisher. Habla de una reparación continua de la fuerza de trabajo que a la vez se da en el consumo de las industrias farmacéuticas y las industrias médico-técnicas, que son la esfera circulatoria de la sanidad. Lo peor es que asumimos este circuito, el que acabo de definir, como un hecho natural que es imposible cambiar. Los efectos terriblemente iatrogénicos, si alguien no sabe lo que es iatrogenia, es básicamente daños provocados por la medicina. De los antipsicóticos refuerzan esa idea de que el sistema es imposible de cambiar. Es decir, los antipsicóticos, y vamos a decirlo de una manera clara y llana, los antipsicóticos reducen la esperanza de vida en un día de 10 a 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que
es normal que se asuma como una herramienta natural. O sea, es una herramienta que te está moldeando y te está matando en el proceso. Es decir, es muy difícil no asumir que el único mortal de esa ecuación eres tú cuando literalmente te estás muriendo en ese proceso. Siempre que imaginamos un mundo nuevo, solemos pensar en mundos donde los psiquiatras y los psicólogos sean súper amables, y yo no digo que no deba ser eso, pero o sea, no solemos pensar más allá, no solemos decir, somos incapaces de imaginar un mundo donde sanar entre iguales y colectivizar el dolor. Un mundo con grupos de apoyo mutuo, un grupo con casas de crisis, con grupos de escuchadores de voces. A veces somos incapaces de salirnos de las cárceles que el liberalismo nos ha dado para pensar en un horizonte. Aquí he citado una frase que dijo Golosino, que la verdad es bastante cursi, pero me gusta. Allí en donde se han cerrado las vías creativas de la historia, ya no hay más que unos callejones sin salida en los que se da el agotamiento individual de una vida privada de significado. Bien, vamos a hablar de dos ejemplos, porque ya que vamos a recuperar la tradición marxista de cómo tratar el dolor, vamos a hablar del ejemplo del SPK, y de cómo el SPK consideraba su método, que ellos llamaban a su método hacer de la enfermedad un arma, que ellos lo consideraban un proceso de desalienación de la enfermedad y un proceso de... Ellos lo llaman un poco así, o sea, crear violencia donde está la violencia del propio sistema, es decir, de la violencia que reside del sistema, crear violencia contra el sistema. Y ante esto también vamos a exponer como la crítica de los psicólogos marxistas a la propia psicología de su época. Bien, vamos a empezar con lo del SPK. Si una persona va al psiquiatra diciendo que le quieren matar, o que hay un plan para matarle, probablemente lo que pase es que acaben negándoselo, atiborrándole a pastillas y diagnosticándole un trastorno psicótico. Más allá de que hay otra manera de tratar ese dolor y de que hay otras maneras de abordarlo, el SPK dice, esta persona tiene razón. La burguesía no vacila en destruir millones de vidas de fuerza de trabajo para garantizar sus ganancias si la violencia de los afectados, es decir, si la violencia de los propios enfermos no se lo impidiera. El derecho a la vida, dice el SPK, se consigue en la guerra popular, y como dice Brecht, siempre hay guerra en las ciudades. Y a quien escandalice el término de guerra popular que el SPK usa, que a mucha gente le suele pasar, es porque no se ha parado a observar la violencia diaria que soportamos cada día. Las gráficas sobre suicidios no paran de aumentar. Cada día 2 personas mueren por accidente laboral. Nuestro planeta se hace inhabitable por la crisis ecosocial. Cada 23 segundos muere una persona por un accidente de tráfico. Y la persona a la que llaman psicótica no está equivocada, pero sí hay que explicarle por qué no está equivocada. Es cierto que hay todo un sistema que le aboca a la muerte y que engarza sus garras en esa muerte y en esa violencia. Es decir, lo que propone el SPK, y quiero aclarar de nuevo, es un método de desalienación de la enfermedad, no, porque el SPK no quiere curar las enfermedades. Es decir, el SPK dice la enfermedad es la única manera de convivir con el capitalismo. Vamos a hacer de la enfermedad un arma y hacer de la enfermedad violencia contra el propio capitalismo. Bien, pues lo que propone el SPK es decirle a esa persona no estás equivocada y explicarle por qué es real. Es decir, que su enfermedad, su miedo, el miedo a que le maten pase de ser un lastre a un arma, que su malestar quede desalienado. Hacer de la enfermedad un arma, ese es el método del SPK. Y ante esto hay que atarlo con lo que decía Holcomb, que es uno de los psicólogos marxistas más importantes, de hecho es como el que tiene el corpus más completo de método. Holcomb decía que el deber de cualquier psicólogo marxista era articular el descontento y articular la insatisfacción, que hacer ver a la gente que esto de adaptarse, resignarse y empezar a producir era una cosa que era contradictoria a la larga y que no era soportable durante mucho tiempo. Bien, pues los psicólogos marxistas hablan del idealismo reinante en la psicología de su época. El idealismo, dicen que en la psicología de su época concibe el mundo de una manera abstracta y que Marx lo argumenta en su crítica al idealismo, que no conoce una actividad real. Esta concepción idealista del mundo se enfoca únicamente en lo que la persona percibe o piensa, en esa conciencia unilateral como constructora y motor de la realidad. La psicología ignora el descubrimiento marxista de que las ideas son inversiones del mundo real y de los objetos reales. Y ante esto es comprensible lo que la propia psicología hace de que hagamos de nosotros un proyecto libre, porque para la psicología tú eres el único límite y tú eres un objeto de cambio. Es decir,
ignora la opresión real. Caemos en la trampa de creer que cualquier problema, como las enfermedades mentales, están solo en nuestra cabeza. A esto es a lo que se refieren los psicólogos marxistas con el idealismo reinante en su época. De hecho, Holcomb llega a criticar el materialismo conductista y neurocientífico, en el que dice que conciben la realidad de una forma unilateral, frente a su marxismo, que consideraba que el sujeto no solo al sujeto no solo le cambia la realidad, sino que el sujeto también produce la propia realidad. Es decir, que es una manera de empoderar al propio sujeto que tiene el sufrimiento. Bien, pues vamos a hacer un pequeño matiz y ya vamos acabando sobre el gran olvidado de la salud mental, el trabajo social, y voy a hacer un disclaimer antes. Voy a hablar sobre todo de la producción de la familia, del trabajo social. ¿Por qué? Porque a Jacques Doncelot, que es de quien parte generalmente mi crítica, a Jacques Doncelot le parece que es la manera perfecta de ver cómo el trabajo social aboga por esa normalización. Es decir, cómo el trabajo social crea términos ad hoc para crear esa normalización. Bien, pues según esto, y además cómo actúa sobre las clases populares y sobre todo sobre las familias obreras. Bien, pues ante esto hay que decir que el aparato disciplinario del trabajo social es un aparato pseudo-policial que se sitúa entre la psiquiatría y el juez. Es decir, tiene de ambas cosas y está dirigido a las clases populares. Según Jacques Doncelot, el trabajo social es un aparato de disciplinarización de la familia y parte como de una idea que da Marx en el manifiesto comunista. Marx dice: nosotros no queremos destruir la familia, el amor, la amistad, porque total, eso ya lo ha hecho el capitalismo, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? O sea, el trabajo social viene al rescate de la familia, el trabajo social, según Jacques Doncelot, sirve para salvaguardar dentro de nuestra etapa a la familia en un momento de disolución de los vínculos entre las clases bajas, es decir, para asegurar su función en la reproducción social, para proporcionar unos estándares de lo que sería una familia normal y a partir de ahí reprimir y disciplinar a las familias. Bien, pues ante esto, el trabajo social tiene 3 tipos de familias que combatir en la fabricación de esa familia ideal obrera. La familia estructurada, la vamos a explicar de manera corta, puedo extenderme mucho, pero voy a explicarla de manera corta. La familia desestructurada, que es la falta de higiene, los problemas laborales, la inmoralidad de la madre, en la que se trata de alejar a la familia de las actividades económicas inmorales, que es como se llamaba en la caridad científica. Es decir, alejarlas del alcoholismo, de la locura, de que alguien entre en el manicomio. Las familias normales, porque esto es un chiste, pero parece que al trabajo social no le vale ni con las familias normales, pero en realidad tiene más que ver con una familia, no es una familia normal, sino las familias sobreprotectoras o que rechazan a sus hijos y son incapaces de controlarlos. Que aquí lo que se trata de conseguir es la disciplinarización de los hijos como futuros eslabones de la cadena de montaje, es decir, del trabajo. Y las familias carenciales, donde la falta de una figura paterna, y sobre todo paterna, también se aplica a las figuras maternas, pero sobre todo la figura paterna, ya sea por estar en la cárcel, en el manicomio o muerta, falta. Aquí lo que se trata es de asegurarse del proceso de crianza de los hijos y sobre todo, y esto es importante, de la disciplinarización de la madre. Y asegurar como los objetivos de reproducción social, casi todo esto de la patologización de la familia y de la disciplinarización de la familia tiene que ver con que la familia es útil para el capitalismo por su reproducción ideológica y su reproducción social. Es decir, la disciplinarización de la madre, en la que el padre es apartado y se inicia una especie de patriarcado de Estado a través de diferentes representantes: el asistente social, el policía, el médico, el juez. Se trata de una vigilancia permanente de la madre para asegurarse que cumple con sus funciones para el capital. Esto se hace a través de la patologización de la familia, que implica su necesidad de normalización. Se trata de una normalización y producción de la familia a través de la madre, normalmente a través de los preceptos del higienismo, que habla de modificar el deseo en un deseo de hogar. Es decir, el objetivo es situar la normalidad y la felicidad en horizontes como un imaginario intimista, un imaginario familiar. En realidad esta intervención tiene mucho que ver con eso de crear una ideología dentro del propio neoliberalismo, es decir, una reproducción ideológica. Crear identidad de lo que llama el propio trabajo social, la propia caridad científica, ama de casa. Una identidad reproductiva, complementada por un trabajador domesticado.
Hay diversas herramientas que sirven para esta normalización y el higienismo habla de ellas. Es decir, el higienismo habla de que quizás la herramienta más importante para esta normalización es la promesa de ascenso social. Es decir, inculcar hasta el fondo las herramientas como la economía doméstica con esa promesa de ascenso social. Se puede ver esto también en la domesticación, es decir, vamos a hablar más de la patologización de la familia, pero vamos a decir cómo la familia se patologiza a través de las propias madres. Es decir, hay categorías que se usan dentro de este tipo de... Digo caridad científica porque es como el modelo en el que estamos ahora dentro del trabajo social, de hecho. Estamos en un modelo más de automatización de eso, pero bueno. Se patologiza a través de las madres con categorías como la madre esquizógena, la madre frigorífica o la madre sobreprotectora. Esto tiene la función de transformarla en lo que se consideraría una psicóloga doméstica, que proporciona a su prole como capital relacional y capital psicológico, añadido a introducir al padre en el imaginario infantil, es decir, al Estado y sus normas. Hoy la familia debe ser desautorizada y declarada incompetente para que sea vigilada, tutelada y salvaguardada de esos procesos de descomposición social que se dan en un clima de disolución de los vínculos, es decir, lo que decíamos de que el capitalismo ya se lo había cargado. La familia es el único vínculo aceptable, por eso antes también he hablado de que la psicología como que trata de reforzarla, es el único vínculo aceptable dentro de las heladas aguas del cálculo egoísta, por su función para el propio capitalismo. Y aquí voy a añadir un broche personal y ya es lo último. Me lo planteaba como un discurso a la juventud, que yo decía, tienes 80 años, de repente no... se me pregunta constantemente, y de hecho se me preguntó en una entrevista hace poco, si esto de militar, donde sea, tenía como vínculos con la salud mental. Y yo le respondía que cómo no va a tener vínculos. O sea, vivimos en tiempos convulsos y acelerados donde nos han robado toda posibilidad de futuro. Somos la generación que ante esa situación tiene la misión de no perder la esperanza en decirle adiós a este mundo en ruinas y darle la bienvenida a lo que esté por venir. Muchas veces el activismo tiene mucho de esto. En abrir brecha a Madrid, cuando di esta entrevista lo pensaba mucho, tenemos mucho de esto, de construir sobre el aire, en el espacio homogéneo y vacío, donde el tiempo no avanza y donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no consigue nacer. Esa es la angustia que habita nuestra generación y es el deber de nuestro activismo, reconstruir la lucha, la respuesta y la esperanza. Obviamente la salud mental tiene que ver con el sistema, no nos vamos a engañar, y la charla iba enteramente sobre eso, así que si alguien se lo ha perdido hay que rebobinar. El sufrimiento del mundo no se va a ir si no somos capaces de construir un mundo vivible, donde haya un hueco para la alegría. Poner la vida en el centro contra la muerte y el sufrimiento que invaden nuestra realidad es crucial para quienes la habitamos. No se trata de que seamos la generación de cristal, que esto se suele decir mucho, y yo me sentí un poco tópico como poniendo esto, pero no se trata de que seamos la generación de cristal, se trata de que el mundo en el que vivimos se hace cada vez más inhabitable en una carrera que parece que no tiene frenos. Vivimos en un mundo donde lo real habita en nuestras cabezas y no al revés, donde pensamos en cambiarnos a nosotros mismos como si fuéramos un proyecto libre, pero no pensamos en tomar la acción y cambiar nuestro entorno. Esto se trata de lo que ya decía Bertolt Brecht, o todos o ninguno, uno solo no puede salvarse. Y como ya dije, esto se trata de construir futuros para un tiempo que no avanza, y aquí sí que me voy a poner super cursi, pero así, esto lo aprendí como de un artículo que escribí, y sobre todo de la unidad Anticapi, como que lo aprendí. Así creamos utopías y heterotopías por contacto. Aprendemos que los cuidados van más allá de meras cuestiones programáticas. Aprendemos que los cuidados son una praxis y una fraternidad radical que debe impregnar un futuro de interdependencia que es posible y necesario. Y hasta aquí.